Dios te bendice, mi amado hermano en Cristo Jesús. Tenemos una palabra de gran bendición para nuestras vidas. Es un tema muy interesante, muy relevante de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y quiero invitarte a que abramos la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15 al 17. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El tema que hoy vamos a ver es el liderazgo del varón dentro de su familia o dentro de la familia. Un tema muy interesante. Y hoy en día créeme que hay una gran deficiencia, una gran crisis en cuanto al liderazgo del varón dentro de la familia. Y me refiero a todas las familias en general. Pero no está exenta la iglesia de Cristo. Muchos hijos de Dios están ausentes del liderazgo que Dios les ha mandado. Y hemos estado delegando ese liderazgo a nuestras esposas. ¿Y por qué lo estamos delegando? Quizás por comodidad, quizás por dejadez, porque es fácil, porque es muy cómodo para nosotros, porque estamos en el trabajo, porque estamos cansados. Infinidad de pretextos podemos poner nosotros. Y también, ¿por qué no? A lo mejor por pereza, no me quiero hacer cargo yo de esa responsabilidad, pero es una responsabilidad que Dios nos ha llamado a ejercer. Entonces, cuando hablamos de que nos justificamos, no es algo nuevo, porque la misma justificación nace en el huerto del Edén, en el capítulo 3, en el versículo 12, cuando Dios empieza a buscar al hombre después de que pecó y lo encuentra, ¿verdad? Dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces el pecado los hizo ver que ya estaban desnudos. Pero la respuesta de Adán es esta, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, es una justificación, porque la responsabilidad era de Adán y no de Eva. Es una responsabilidad del varón. Entonces, ¿nos podemos justificar? Sí, muchas veces. Pero delante de Dios no podemos justificar la falta de liderazgo que nosotros tenemos que ejercer en nuestra familia. Yo creo que muchos de nosotros como varones, una de las condiciones que más disfrutamos o podemos disfrutar es decir: híjola, estoy haciendo lo que más me gusta. Nada, estamos sentados en un sillón, quizás viendo la tele, ocupados en todo menos en lo que Dios nos encargó. Entonces, podemos ser exitosos en nuestro trabajo, en nuestros negocios, y que nos reconozcan y que nos aplaudan y que nos den un reconocimiento por el liderazgo que estamos llevando dentro de nuestra empresa. Pero cuando llegamos a nuestra familia, caray, ¿dónde está ese liderazgo? Ya no estamos ejerciendo ese liderazgo en nuestra familia por las razones que habíamos comentado anteriormente y se la delegamos a nuestra esposa. Entonces, esa es una responsabilidad que Dios nos delegó a nosotros como varones. Cuando hablamos que nos delegó esa responsabilidad a nosotros de ejercer ese liderazgo, no quiero decir un liderazgo autoritativo, sino un liderazgo conforme a la voluntad de Cristo en nuestras vidas, conforme a la llenura del Espíritu, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. O sea, un liderazgo conforme al propósito de Cristo
en nuestras vidas. Y no quiero decir o minimizar con esto a nuestras esposas. Al contrario, ellas han hecho una labor importante, pero nos corresponde a nosotros levantarnos en autoridad y ejercer ese liderazgo conforme a la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Y somos iguales en Cristo, la mujer y el varón somos iguales en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 nos dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Somos iguales en Cristo. En 1 Corintios 11:11 es mucho más claro: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer y la mujer sin el varón. Somos iguales, pero somos llamados a liderar porque tenemos roles diferentes. Nuestro rol es diferente. En cuanto a la mujer, ella es nuestra ayuda idónea, pero no debemos nosotros delegarle esa responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros de liderar. Si regresamos al capítulo 2 de Génesis, versículo 15, cuando decimos, dio dos instrucciones, para que lo labrara y lo guardase. Y la tercera instrucción dice: no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Entonces le da 3 instrucciones. ¿Y qué sucede? Que Eva es tentada por la serpiente. Y la serpiente tuerce precisamente todo lo que Dios les había dicho, porque le dice en el capítulo 3, versículo 1, en la última parte: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Torció lo que Dios les había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Ciertamente Adán le transfiere esta información a Eva porque responde correctamente. Sin embargo, ella es engañada. Es engañada y toma del fruto porque lo ve bueno. Ciertamente todo lo que Dios hizo es bueno, porque dice en el capítulo 2, versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida del medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo era bueno. Todo lo bueno lo toma, come y se lo da a su marido. La pregunta es: ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán? Lo que Dios le encargó que guardase el Edén incluía también que no se comiera de ese árbol. Y Adán no cumplió, ni lo labró, ni lo guardó, y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros como líderes no estamos ejerciendo nuestro liderazgo dentro de nuestra familia. Estamos ausentes. ¿Dónde estaba Adán cuando es tentada por la serpiente Eva? Se mantuvo ausente. Muchos de nosotros como varones estamos ausentes de nuestra familia, del liderazgo que debemos ejercer en nuestra familia, y estamos dejando el liderazgo que Dios nos dio a nuestra esposa y a nuestra familia. Pero esa es una responsabilidad tuya y mía. Y fíjate algo bien interesante: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Capítulo 3, versículo 9. La pregunta es: ¿dónde estás tú, varón? ¿Estás ejerciendo el liderazgo? ¿Estamos ejerciendo el liderazgo que Dios nos dio para con nuestra familia o no lo estamos haciendo? Nuestra familia, nuestra esposa está pasando por situaciones, quizás problemas que nosotros no sabemos, nuestros hijos por situaciones difíciles. Y nosotros tenemos la responsabilidad de liderar a nuestra familia, de encaminarlos en el propósito de Dios, de enseñarles la palabra. Y sabes, toda esta falta de liderazgo repercute en el trabajo que hacemos en nuestra iglesia.
Dios nos está llamando a liderar, varón de Dios. Levantémonos y cumplamos el propósito de Dios como varones, líderes en nuestra familia. Dios te bendiga, amado hermano.